necesidad de arrepentimiento. Guíanos en todo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hemos estado estudiando estas últimas 2 semanas. Hemos estado mirando el capítulo 15 de la confesión, que habla del arrepentimiento para vida y de la salvación. Y hoy llegamos a los párrafos 4 y 5. Yo creo que vamos a poder cubrir esos dos párrafos hoy. Entonces, pero para refrescarnos la memoria, eh, simplemente vamos a leer los primeros párrafos del capítulo para ubicarnos y después seguimos adelante. Entonces, eh, si podemos leer los primeros 3 párrafos del capítulo 15, creo que es página 22, 23 por ahí en el folleto. 24, ok. Párrafo 1. Aquellos de los escogidos que se convierten cuando ya son adultos, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlo eficazmente, les da arrepentimiento para vida. El 2. Si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha dispuesto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. El 3. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica, por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Entonces, 4. Uh-huh. Puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conozca. Entonces, aquí en este párrafo 4 vemos que el arrepentimiento no es algo que se hace una vez y ya. Debe ser algo continuo, una práctica constante en la vida del creyente. Entonces, vamos a leer estos textos. Ezequiel 16, Ezequiel 16, 60, Mateo 5, 4, Primera de Juan 1, 9. Vamos a empezar con esos tres. Ezequiel 16, 60. Antes yo pondré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. Entonces, Dios le está diciendo
al pueblo de Israel que va a ser un pacto eterno con ellos. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, creo que citaron esto porque los que están llorando porque entienden su, su pecado, y yo creo que esa fue la razón por la que pusieron este versículo con este párrafo. Y el Señor dice que van a ser consolados. Entonces, y Primera de Juan 1:9, que creo que todos podemos decirlo por memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si confesamos, Él nos perdona. Entonces, ahora Lucas 19, versículo 8. Primera de Timoteo 1, del 13 al 15. Esos dos. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces Zaqueo está manifestando su arrepentimiento y es específico. Dice, si en algo he defraudado, lo voy a pagar el cuádruple. Entonces, ahí vemos que su arrepentimiento no es como algo general y muy como amplio, es bien específico. Primera de Timoteo 1, del 13 al 15. Aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hizo por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús, para la palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entonces Pablo está diciendo específicamente lo que él hacía. Y él se arrepintió específicamente de los pecados que él había cometido. Entonces, básicamente lo que debemos llevar de este párrafo es que el arrepentimiento debe ser una práctica continua. Debemos vivir vidas de arrepentimiento, y que nuestro arrepentimiento debe ser
específico en cuanto a lo que conozcamos. Y eso ellos dicen arrepentirse de los pecados concretos que uno conozca. Entonces, si sabemos algo específico, algún pecado específico que hemos cometido, debemos arrepentirnos específicamente de ese pecado. No sé si alguien más tiene otro comentario o hay alguna pregunta sobre este párrafo y los textos que hemos leído. Ok, parece que o todo es muy claro o todavía están esperando que le llegue el efecto del café. Entonces, bueno, si no hay Bueno, no iba a decir esto, pero es bueno pensar en cosas que nosotros diariamente estamos experimentando o preguntas que tenemos que hacernos y no nos atrevemos muchas veces a hacerlas. Nosotros, el pasaje dice ese párrafo 4 que nosotros debemos arrepentirnos específicamente, tal como tú dices, pero ¿qué de aquellas cosas que nosotros no sabemos, no nos damos cuenta y que incluso ofendemos a Dios? Podemos levantarnos y pasar gran parte del día y decir, bueno, yo hoy no he ofendido al Señor. Y podemos decir, eso no es cierto. Todos sabemos que en algo le ofendemos. Ahora, ¿cómo yo me arrepiento de algo que yo no sé, que yo no conozco, que yo no me he puesto a meditar, no he pensado? No sé si me pueden entender. Entonces, ¿cómo llegar y sentir remordimiento, dolor por ese pecado que yo no conozco, que yo no sé que he cometido, pero que por nuestras debilidades sí sabemos que le faltamos a Dios? ¿Cómo venimos ante Dios pidiendo perdón por algo que yo no sé cuándo ni cómo? Porque eso puede pasar. Sí, eso pasa muchas veces y debemos, el versículo que me vino a la mente en esa situación es Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios. Es pedir a Dios que nos examine, a revelarnos nuestros pecados. Y, bueno, como dice Zaqueo en ese texto de Lucas 19, Zaqueo dice, si en algún caso he defraudado. Él no estaba seguro exactamente cuáles, quizás no recordaba en ese momento. Entonces, pero él sabía que había defraudado a muchos y entonces nuestro arrepentimiento, cuando conocemos, debe ser específico y cuando no, eso no nos da excusa por no arrepentirnos. El Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Ahí está. Ese es eso. Junta eso con el 139:23 y esa es la forma en que debemos responder y dice, muéstrame lo que está oculto, los pecados que yo ni cuenta me he dado.
Señor, examíname. Ok. ¿Algo más antes de seguir al siguiente? Por ejemplo, cuando yo pienso en eso, yo pienso, digo, wow, pero es que venir ante el Señor de esa manera es, sí es entrar ante el Señor reconociendo que Él es nuestro Padre y que podemos Ujú. venir con alegría ante Él, pero pensar en quiénes somos nos lleva a nosotros a entrar a la presencia del Señor con ese temor, porque Él es santo. Y yo no puedo entrar en la casa del Señor como cualquier cosa. Es venir, Señor, yo sé quién soy. Es posible que tenga cosas que no conozca, que te he fallado, pero Padre, tú la conoces, perdóname. Dar en ese momento a entender de que tú no quieres entrar a la presencia de Dios como abiertamente, como si nada estuviera pasando con tu vida, sin reconocer quién tú eres. Es que nosotros somos salvos por gracia. Y un ser que es salvado por gracia está indicando que nada puede satisfacer la santidad de Dios. Ujú. Pero vamos a entrar a su presencia, vamos a hablar con Él. Ujú. Y eso es prepararse, Señor, esta es mi condición y no quiero presentarme como un ser arrogante, súper santo, súper puro, porque nunca lo seré ante la presencia del Señor, porque somos santos, porque Él nos ha apartado para Él por su misericordia. Entonces yo creo que todo esto debe humillarnos ante el Señor cada Ujú. vez que nosotros pronunciamos su nombre. Ujú. Exactamente, y eso iba a decir, que el arrepentimiento requiere humildad. Es eh, una de las manifestaciones de humildad, que vengamos delante del Señor pidiéndole perdón por los pecados conocidos y no conocidos. Porque muchas veces nos es difícil reconocer cuando hemos faltado a, a otra persona. Pero eh, se requiere humildad para reconocer y aún más para arrepentirnos. Y entonces debemos tener esa práctica y mantenernos humildes. Ok. Bueno, vamos a seguir entonces hacia al último párrafo, el 5. Tal es la provisión que Dios ha hecho a través de Cristo en el pacto de gracia para la preservación de los creyentes para salvación, que, si bien no hay pecado tan pequeño que no merezca la condenación, no hay, sin embargo, pecado tan grande que acarree condenación a aquellos que se arrepienten, lo cual hace necesaria la predicación constante del arrepentimiento. Entonces, leamos estos versículos. Salmo 130, versículo 3.
Salmo 143, versículo 2. Romanos 6, 23. Vamos a comenzar con esos tres. Salmo 133 dice: Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, ahí vemos que si miramos nuestros pecados, merecemos la condenación. Y Salmo 143, versículo 2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Y Romanos 6, 23, otro texto que muchos saben de memoria. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, tomando estos tres versículos juntos, vemos que no hay nadie justo. Aún el pecado más pequeño merece la condenación, pero Dios en su gracia dio a su Hijo Jesucristo para que seamos perdonados y reconciliados. Entonces, ahora vamos a leer los textos ahí con el punto número 2, Isaías 1, 16 al 18, Isaías 55, 7 y Hechos 2, 36 al 38. Isaías 1, 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y Hechos 2, 36 al 38. Cómo responden al mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo:
arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Pedro predicó y ellos fueron conmovidos y preguntan ¿qué hacemos? Y la respuesta de Pedro es que necesitan arrepentirse. Entonces, necesitamos ser recordados constantemente de nuestra necesidad de arrepentirnos. Eso es lo que nosotros tendemos a decir, eso no fue tan malo, pero si escuchamos la palabra regularmente que nos exhorta a arrepentirnos, eso nos ayuda a examinarnos y a arrepentirnos continuamente de nuestros pecados, confiando, como dice el texto de Isaías 55, confiando en la misericordia de Dios. ¿Por qué nos arrepentimos? Es porque Dios es misericordioso y fiel, como dice 1 de Juan 1:9, fiel y justo para perdonarnos. Entonces, por eso podemos venir delante de Él en arrepentimiento y reconociendo nuestros pecados para confesando los pecados que conocemos y pidiendo que Él nos muestre los que no conocemos. Y nos quedan 15 minutos para tener conversación. Entonces, Estoy pensando en esa parte de pecados grandes y pecados pequeños que el texto nos narra. Y pensar en eso creo que debe ser importante, porque nosotros mismos hemos aprendido a ver pecados más grandes y otros más horribles. Es decir, hay pecaditos y pecadotes. Y como yo no soy de los que practican esos pecados tan grandes, yo puedo tal vez no confesarlo, de hablar de vez en cuando, porque no son tan trascendentales ni tan importantes. Ahora yo me pongo a pensar también en que Dios es un Dios que tiene una personalidad donde hay voluntad, emociones, sentimientos, Él tiene todo eso. ¿Qué tanto le duelen a Dios los pecados nuestros? ¿Será que le duelen lo que nosotros consideramos, nosotros hemos clasificado y hemos aprendido como mayores, y aquellos que son menores tal vez no le duelan tanto? Entonces, si ese es el concepto que tenemos, vamos a tener momentos en que nos vamos a sentir no necesidad de confesar nuestros pecados, porque el que cometí hoy no es tan grave. Cualquiera lo comete, además todos somos pecadores. Pero venimos de rodillas ante Dios cuando sabemos que hay cosas que hemos hecho y que en verdad ahora sí creemos que ofenden a Dios. No es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, de acuerdo a toda la enseñanza bíblica, es que nosotros todo lo que hagamos, por pequeño que parezca, ofende a Dios de igual manera. Y Él siente ese dolor por el pecado que sus hijos cometen. Entonces nosotros tendemos a descalificar o a condenar a personas que hayan vivido una vida funesta, fatal, cruel, llena de crueldad, de cosas que no son puras, y decimos jamás esa persona podrá tener perdón de Dios por la manera en que ha caminado. Eso nos hace caer en otra situación, y es que todavía no conocemos a Dios como Dios realmente es. Él vino a salvar a todo aquel que cree. No importa el tamaño que nosotros consideremos que es su pecado, porque todo pecado cometido ante Dios es una ofensa.
y esto lo podremos analizar aquí, es una ofensa que ofende tanto a Dios, el pecado pequeño como al grande. No podemos hacer diferencia entre pecados, sino ver personas con necesidad de salvación, sea quienes sean. Que algunos se involucren y se metan más en su mundo de pecado. Ese es un trabajo que a través de aquellos que son llamados a dar testimonio, de evangelizar, de dar a entender, y la obra del Espíritu Santo y el plan de Dios, puede llegar el evangelio a esas personas y hacerlos salvos. Ujú. Solamente es Dios quien salva, no nosotros, y Él conoce cuándo y cómo. Ahora Él no mira si este tiene más pecado o tiene menos pecado, porque no es por obra, es una gracia de Dios. Ujú. Y como dice ese texto de Salmo 130, si marcas iniquidades, ¿quién se queda parado? Es para Dios, pecado es pecado. Somos nosotros que decimos, oh, este pecado no es tan serio. Y esto es como, y nosotros somos los que ponemos esos grados de pecado. Y lo que nosotros consideramos que supuestamente es un pecado pequeño, Dios lo ve como pecado, igual como lo que nosotros de nuestra perspectiva humana consideramos pecado. Entonces, eso es lo que necesitamos mantener en perspectiva y entender lo que es, como tú dices, lo que es el pecado a Dios. El pecado es una afrenta a Dios, y una ofensa, sea de nuestra perspectiva, sea pequeña o grande, como quiera, ofende a Dios. Y debemos clamarle a Él que Él nos haga consciente de eso. Pero también vemos que la misericordia de Dios es tan grande que si venimos en arrepentimiento, Dios perdona, no importa el pecado que hemos cometido. Si a nuestros ojos es un pecado grande, como homicidio, o un pecado pequeño a nuestra perspectiva, Dios es tan misericordioso que Él perdona. Como dice la canción que creo que hemos cantado, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Su gracia, su misericordia es mucho mayor que el más grande de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y si entendemos eso, eso nos va a atraer a Dios, porque Él es grande en misericordia. El enemigo nos va a tratar de decir, bueno, ese pecado es demasiado, Dios no va a perdonar, eso es demasiado. No. Dios es tan grande en misericordia que, y eso es lo que ellos están diciendo aquí en este párrafo, que aunque parezca un pecado grande, Dios es misericordioso y perdonador. Y por eso debemos
continuar predicando el arrepentimiento. ¿Algo más que alguien quiere añadir? ¿O algún otro texto que viene a la mente para citarlo? Porque hay más. Ellos simplemente citaron estos para que son bien claros para apoyar el punto que ellos están haciendo, pero bueno, los profetas estaban constantemente llamando al pueblo a arrepentirse, a dejar de adorar a los a Baal y todos esos dioses ajenos y a volverse a Dios. Entonces, el Evangelio es un mensaje de arrepentimiento y la misericordia y gracia de Dios que perdona nuestros pecados. Quería leer este versículo de Hechos 2. Ahorita leímos la reacción de arrepentimiento de los que escucharon el sermón de Pedro. Uh-huh. Y este versículo del 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y a veces vemos personas que manifiestan un gran temor en algún momento de la vida o en general a Dios, pero esto no los lleva al arrepentimiento. Uh-huh. Porque ese arrepentimiento no lo provoca el ver una señal maravillosa o como dice en los evangelios, a un ángel del cielo baja y les dice, como en la historia de el rico y Lázaro, Uh-huh. sino que Dios tiene que obrar una obra en el corazón de la persona, y es así como la salvación procede. Uh-huh. No tiene otro método. Ok, bueno, ya llegamos al tiempo. No sé si hay alguien que quiere decir algo más rapidito antes de terminar. Ok. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este tema que es tan importante. Ayúdanos a examinarnos. También queremos que tú nos examines para mostrarnos nuestro pecado y ayúdanos a venir a ti en arrepentimiento, confiando que tú eres un Dios de misericordia y gracia, siempre recordando que aunque mis faltas sean muchas,
tu gracia, tu misericordia es mucho mayor. Sé con nosotros ahora en el servicio para que podamos adorarte en espíritu y en verdad y que tu nombre sea glorificado sobre todo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.